Bien, muy buenas noches, doctor Carlos Eduardo Chicaviesis. Antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Gabriela González y soy estudiante de su materia, Derecho Procesal No Penal. En esta oportunidad voy a proceder con mi exposición respecto del capítulo tercero, titulado Disposiciones comunes a todos los procesos, el cual pertenece al Manual de Derecho Procesal No Penal. Este se encuentra efectivamente centrado en todos los procesos de conocimientos, los cuales están conforme al Código Orgánico General de Procesos o COGEP. En este caso, he elegido el capítulo tercero porque constituye a la cierta base estructural de todos los procesos de conocimiento en el ámbito no penal. Para esto, la comprensión de este capítulo y su lectura resulta fundamental para poder lograr entender el cómo se garantiza el debido proceso, la seguridad jurídica e incluso también la tutela judicial efectiva dentro del Ecuador. Para todo esto, es importante resaltar ciertos puntos claves que pertenecen al capítulo, los cuales pues ya los tengo manifestados en el escrito que usted nos pidió hacer de un resumen del capítulo mismo. El primero de estos puntos es respecto a las reglas generales y actos de proposición que se presentan al inicio del capítulo. En estos se logra regular los actos de proposición, en los cuales se incluyen ciertos aspectos como son la demanda, la contestación, la reconvención y además, lógicamente, la prueba, que es uno de los aspectos que más se va mencionando a lo largo del capítulo. Además, también de esto incluye ciertos partes del proceso, como se considera la conciliación, el desistimiento, el allanamiento e incluso el abandono de la causa y aquellos recursos que se tienen para la impugnación de los mismos. Dentro del Código Orgánico General de Procesos, o COGEP, se dispone que, salvo en ciertos casos donde existen trámites especiales, todos los procesos de conocimiento se deben de sustanciar por el procedimiento ordinario. Entonces, la demanda es el acto que da inicio o inaugura y se debe cumplir con ciertos requisitos estrictos, los cuales son formales. Estos se encuentran detallados en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, como lo son la identificación de las partes, la narración clara y numerada de los hechos que han sucedido, los fundamentos de derecho que se manifiestan, además también de la pretensión, la cuantía, el anuncio de las pruebas, y también se tiene la firma de la parte actora o de su representante. Es aquí donde a esta demanda se le deben de adjuntar ciertos documentos habilitantes y probatorios, como lo son la cédula, documentos que lleguen a acreditar la representación y los medios probatorios disponibles. Todo esto mencionado es de acuerdo al artículo 143 de la misma norma del Código Orgánico General de Procesos. Cuanto al cumplimiento de estos requisitos, es parte indispensable, ya que la falta de alguno de ellos puede dar lugar a que el juez solicite o requiera de una subsanación, o en su defecto, en el caso de no lograrlo, se llegue a archivar la demanda. Bien, como segundo punto, tengo la calificación y la admisión de la demanda. En esta situación, el juez tiene un plazo de hasta 5 días para así poder calificar la demanda. Si en esta situación, el juez deberá verificar que cumpla con los requisitos legales. De ser el caso, la admite y ordena la citación al demandado. En la situación contraria, donde no se llegue a admitir como tal la demanda, se conceden 3 días para poder subsanar las omisiones que se hayan tenido. En el caso de no hacerlo, la demanda será archivada y se devuelven los documentos. Este es un control judicial, el cual es esencial para lograr asegurar que el proceso inicie con bases sólidas y dentro de los márgenes legales que se tienen establecidos. Bien, en cuanto al tercer punto, en este caso es la determinación de la cuantía.
Bien, la cuantía se llega a determinar según el tipo de pretensión y que se tiene y si es relevante para lograr definir el procedimiento aplicable. Aquí, para la determinación de la cuantía, se tienen diferentes aspectos, los cuales deberán considerarse para la determinación como tal, valga la redundancia. En este caso, se consideran, por ejemplo, el capital, ciertos intereses, frutos y en situaciones específicas, como por ejemplo, llegas a ser la situación de arrendamientos o una demanda por alimentos, o incluso en el ámbito de material laboral, se llegan a aplicar reglas particulares. Ahora bien, si la pretensión no es susceptible como tal de una valoración económica, la cuantía se determina como, bueno, valga la redundancia, la cuantía se determina como indeterminada. Bien, continuando, el cuarto punto refiere respecto a de la acumulación de pretensiones. En este caso, la norma, es decir, el Código Orgánico General de Procesos, permite la acumulación de pretensiones dentro de una misma demanda, siempre y cuando éstas sean, se puede decir, sean compatibles. Aquí es donde el juez, que deberá ser competente para todas estas, y pueda permitir el que se transmiten por el mismo procedimiento. En esta figura lo que se busca es la eficiencia procesal y evitar cierta dispersión de causas que a fin de cuentas se encuentran relacionadas y pueden resolverse mediante un mismo procedimiento. Bien, continuando, también como quinto punto, presento lo que es respecto de la audiencia preliminar. Esto sucede tras la admisión y la citación. Aquí se convoca a la audiencia preliminar, la cual se encuentra con carácter de obligatorio y personal para las partes, salvo ciertas excepciones que puedan suceder. En esta audiencia se resuelven aquellas excepciones previas, se sanea el proceso, además de que se promueve la conciliación y se resuelven ciertas cuestiones probatorias. Bien, dentro de la audiencia preliminar también se llegan a anunciar y a admitir las pruebas que se presentarán en la posterior audiencia, que es la audiencia de juicio. Además de esto, dentro de la audiencia preliminar, el juez tiene la obligación de promover la conciliación entre las partes, pudiendo de cierta manera incluso remitir a ambas partes a un centro de mediación con el interés o con el objetivo, con la intención de que se pueda lograr entre las partes que exista un acuerdo y dejarlo en esta parte del procedimiento. Si es que se logra el acuerdo total, donde colaboren ambas partes, el proceso concluye. En el caso de que esta únicamente sea parcial, se va a continuar el proceso, pero únicamente por los puntos en los que no se haya llegado a un acuerdo mutuo, en los que aún existan diferencias para ambas partes. Bien, en cuanto a la audiencia de juicio, que es el sexto punto en este caso, esta se deberá realizar en un plazo máximo de 30 días tras la audiencia preliminar, de acuerdo con el capítulo tercero que estamos revisando. Además, también que es lo que se dispone en el Código Orgánico General de Procesos. En esta audiencia, que ya es la de juicio, las partes deben de presentar sus alegatos iniciales. Aquí también se practica la prueba en el orden en el cual se haya sido solicitado. Los peritos y los testigos se encuentran en la obligación de declarar ante el juez, el cual puede suspender la audiencia para para formar cierta convicción respecto a las que se hayan sido presentadas y luego poder emitir su resolución de forma oral, la cual lógicamente va a estar fundamentada y se encuentra explicada dentro de la misma. Por último, como séptimo punto, tengo respecto sobre los recursos y resoluciones.
En este caso, durante la audiencia preliminar se resuelven ciertos recursos, como mencioné, que son las apelaciones sobre ciertas situaciones de excepciones previas que generan ciertos efectos diferenciados. Pero ahora bien, respecto de todas las resoluciones y extractos de la audiencia, estos quedan grabados y documentados para poder garantizar principios bases de de nuestras leyes, que son la transparencia y además el control que pueda existir. Bien, eso es lo que puedo referirme respecto de capítulo tercero. Así que ahora vamos a continuar con otra parte de la exposición, que en este caso son ciertas preguntas que generan a la reflexión o el análisis que se deriva de la lectura de este mismo. Como primera pregunta en este caso es, ¿de qué manera los requisitos formales de la demanda establecidos en el Código Orgánico General de Procesos contribuyen a la seguridad jurídica y al debido proceso de las partes? Listo. Respondiendo a esa pregunta, los requisitos formales de la demanda, los cuales están establecidos en el artículo 142 del COGEP, aseguran que este proceso inicie de una forma clara, precisa y además verificable sobre las partes, los hechos, las pretensiones y las pruebas, como ya hemos mencionado. Esto lo que permite es que el juez y además la contraparte puedan comprender de forma concreta y específica, o de una manera completa, el objeto del litigio que se está dando y de forma que exista la suficiente manera para que ellos puedan familiarizarse y prepararse adecuadamente para la defensa propia. En este caso, la exigencia de ciertos documentos habilitantes y probatorios previenen de ciertos litigios temerarios o infundados y que solamente va a garantizar que se tramiten demandas legítimas. En resumen, estos requisitos son un pilar para la seguridad jurídica, pues evitan cierta arbitrariedad y pueden asegurar el respeto al debido proceso. ¿De qué manera? De la forma en que permitan que ambas partes lleguen a conocer y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, en este caso es, ¿cuál es la importancia de la audiencia preliminar en la depuración y saneamiento del proceso? Además de cómo incide en la economía procesal. Bien, la audiencia preliminar se puede interpretar como cierto filtro dentro del proceso, ya que dentro de esta audiencia se resuelven ciertas excepciones, se verifica la validez del proceso, se eliminan o se subsanan ciertos vicios procesales que puedan existir, además de que se determina con certeza el objeto, la razón de la controversia que existe, de lo que le da el inicio a todo el proceso. En esta depuración, se puede decir, temprana, evita que el proceso avance con ciertos defectos que puedan causar nulidades posteriores o incluso que favorezcan a la indefensión de alguna de las partes. Es así que en esta audiencia preliminar permite la conciliación y la delimitación de ciertas pruebas que se puedan llegar a practicar dentro de la posterior, lo que evita una prolongación innecesaria del proceso y reduce ciertos costos y tiempos, favoreciendo efectivamente a la economía procesal y la eficacia en la administración de justicia, ya que no se extiende de forma innecesaria y no obstruye o ralentiza los procesos. Bien, continuando con la tercera pregunta, en este caso es, ¿qué rol cumple la conciliación en las audiencias preliminares y cómo puede impactar en la resolución de los conflictos judiciales? En este caso, la conciliación es promovida de forma obligatoria por el juez dentro de las audiencias preliminares. Este se considera como un mecanismo de solución
alternativa para aquellos conflictos en los cuales se permita que las partes puedan llegar a un acuerdo sin la necesidad de que exclusivamente tengan que continuar con un litigio. Este impacto es significativo, ya que disminuye la carga procesal que pueda existir, además los tiempos, como mencioné anteriormente, y los costos, tanto para las partes eh, como para la institución judicial. Además de que también lo que va a hacer siempre es fomentar aquellas soluciones donde exista la participación de las partes, más no únicamente una decisión que es tomada por el juez. Entonces, esa siempre va a ser una alternativa consensuada que puede incluso resultar más satisfactoria y duradera para las partes procesales en este caso. Cuando la conciliación llega a ser total, el proceso se concluye. Si es parcial, se continúa, mejor dicho, con el litigio, pero únicamente se encuentra limitado a aquellos puntos en los cuales no existió la conciliación o un acuerdo, que es como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, en cuanto a la cuarta pregunta, en este caso es ¿cómo se garantiza la validez y eficacia de la prueba en el proceso, considerando las reglas para su anuncio, admisión y práctica? Perfecto. En cuanto al Código Orgánico General Penal, en este se establecen ciertas reglas que son claras, perdón, para el anuncio, la admisión y la práctica de la prueba. Por ejemplo, en la audiencia preliminar, las partes deben de anunciar los medios probatorios que van a presentar en la audiencia de juicio. Es aquí donde el juez va a evaluarlas dependiendo de la pertinencia, la utilidad y puede llegar a a excluir, perdón, aquellas pruebas ilegales o que se consideran irrelevantes para la causa que se está llevando. Además, en cuanto a estas pruebas, deberán practicarse conforme, lógicamente, a las garantías constitucionales y procesales, donde cualquier prueba que haya sido obtenida o practicada con violación a una de estas garantías va a carecer de cualquier valor probatorio que pudiese haber llegado a tener. Es de esta manera en que se va a garantizar y asegurar que únicamente aquellas pruebas legítimas y relevantes van a ser consideradas para la decisión del caso, garantizando la validez del proceso probatorio. Por último, vamos a ir con la quinta pregunta, que en este caso es ¿qué desafíos prácticos pueden surgir en la acumulación de pretensiones y cómo deberían resolverse para evitar dilaciones indebidas o conflictos de competencia? Bien. En este caso, la acumulación de estas pretensiones puede generar ciertos desafíos, como puede llegar a ser la incompatibilidad de las mismas o incluso la falta de competencia del juez, como lo mencioné, que únicamente será para uno mismo en el caso de que tenga la competencia para todas aquellas pretensiones que se quieren resolver dentro de un mismo proceso, ya que puede que el juez no tenga la competencia, perdón, la competencia para poder conocer sobre todas ellas o incluso tenga la imposibilidad de poder tramitarlas. Para evitar ciertas dilaciones indebidas, como lo menciona en la pregunta, el juez deberá de verificar el auto inicial dentro del auto inicial que se cumplan todos los requisitos legales para la acumulación, además de la compatibilidad, la competencia de cada una de estas. Si es que no las llegan a cumplir, él deberá de rechazar la acumulación parcial o totalmente, evitando así futuros inconvenientes o conflictos en cuanto a la competencia o las dilaciones procesales, que es lo que mencionamos. En este caso, la correcta aplicación de las reglas va a prevenir la dispersión de estos procesos y va a asegurar que la tramitación se resulte de manera eficiente y ordenada. Bien, terminé con las preguntas, entonces en este caso únicamente queda la conclusión, que para cerrar este tema respecto al capítulo, he logrado analizar y sintetizar las reglas y procedimientos esenciales dentro de esa pequeña intervención. Estas disposiciones
en general, lo que hacen es garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa que van a existir, debido a que se refiere bastante respecto a las pruebas. La exigencia de estos requisitos formales dentro de la demanda, como por ejemplo la depuración y el saneamiento dentro de la audiencia preliminar, la promoción de la conciliación e incluso también la regulación de la prueba, son ciertos mecanismos que van a asegurar que los procesos sean justos, transparentes y eficientes. Como punto aparte, por ejemplo, en la práctica, el poder dominar estas disposiciones va a ser algo indispensable para que cualquier operador jurídico pueda prevenir ciertos errores procesales, además de favorecer a la defensa de los intereses de las partes y, bueno, contribuir a que la justicia sea un poco más accesible y ágil. Teniendo en cuenta que dentro del Código Orgánico General estos procesos fortalecen al derecho y siempre van a prevalecer y buscar mantener los principios indispensables que hemos mencionado, la transparencia, el- la eficiencia, además de la seguridad jurídica. Bien, no me queda más que terminar con esto. Muchísimas gracias.